Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Alfredo Morales, soy residente de primer año de Medicina de Emergencias y vengo a presentarles un caso clínico de interés en radiología. Dentro de la presentación del caso clínico, vemos que es un paciente masculino de 46 años que ingresa a la clínica remitido de Jamundí con un cuadro clínico de 16 horas de evolución, consistente en ser víctima de un accidente de tránsito en calidad de conductor de una motocicleta que colisiona contra un vehículo en movimiento. Los antecedentes relevantes del paciente, solamente padres hipertensos, y lo relevante en cuanto al examen físico, es un paciente que llega con un adecuado estado de alertamiento, con un Glasgow de 15-15, pero con un déficit neurológico dado por una paraplegia, una fuerza muscular también comprometida en miembros superiores de 4/5, y con un nivel sensitivo a nivel de T2, con una atonía del esfínter anal. Imagenológicamente se tomaron inicialmente estas radiografías de columna cervical, una proyección anteroposterior al lado derecho, donde no se evidencian realmente lesiones líticas ni blásticas, pero sí hay una disminución del espacio intervertebral de C5-C6. No se logra evaluar adecuadamente la unión atlanto-odontoidea y pues hay algunos cambios degenerativos. Y en la proyección lateral se logra evidenciar una altura de los cuerpos vertebrales que está conservada con unos espacios intervertebrales igualmente preservados. No hay alteraciones a nivel de las articulaciones facetarias, pero como vemos tampoco se puede evaluar la totalidad de la columna con este estudio. Dada la presencia de los síntomas neurológicos del paciente, se decide realizar una tomografía de columna cervical simple, en la cual aquí lo que estamos valorando y evaluando es una ventana ósea, una vista sagital, en la cual se logra identificar una retropulsión de C7, una posible lesión de aceleración-desaceleración, y que por los hallazgos imagenológicos nos sugieren la posibilidad de una compresión medular secundaria, con una fractura también de la apófisis espinosa y de la apófisis transversa de C6. Y finalmente una tomografía con una reconstrucción volumétrica que evidencia en esta vista también tanto posterior como lateral los hallazgos previamente descritos, también con una fractura de las apófisis transversas de C6 y de C7. Los objetivos de esta charla, inicialmente, pues por supuesto, es evaluar los sistemas de clasificación de lesiones de la columna axial y subaxial. No voy a tocar el tema de la unión cráneo-cervical y determinar la indicación o requerimiento de manejo quirúrgico según lo que podamos determinar de la estabilidad de la lesión que presenta el paciente. El primer sistema de puntuación que traigo en este caso clínico pues es la puntuación de la gravedad de la lesión de la columna cervical, en el cual identificamos pues como si fueran cuatro columnas diferentes, una anterior, una posterior y dos laterales, y a cada una se le da un sistema de puntuación de 0 a 5 dependiendo del desplazamiento y el grado de compromiso ligamentario. Es una escala que no es fácilmente reproducible y de cierto modo es difícil de poder transmitir, motivo por el cual pues, ha entrado un poco en desuso. La escala SLIC, que es el sistema de puntuación de lesiones subaxiales de la columna cervical, es la que se ha estado manejando recientemente, dada que es una herramienta que es de fácil aplicación, que es fácil de comunicar entre todas las personas que tienen injerencia en el manejo del paciente y que es una herramienta unificada para poder para poder hablar todos el mismo idioma en el manejo del paciente. Tiene tres componentes: el componente de morfología de la parte ósea, el componente de integridad del sistema disco ligamentario y finalmente el estado neurológico del paciente al momento del ingreso. Tenemos en cuenta esta puntuación. Dentro de la morfología, pues si no hay anormalidades da un puntaje de 0 y la anormalidad más importante, que es la traslación o la rotación a nivel de la columna, que da un puntaje de 4.
En el complejo discoligamentario, básicamente si está intacto, si se evalúa intacto en las imágenes, pues se da un puntaje de 0, y si hay alguna alteración importante que se puede evidenciar en estas imágenes, pues nos da directamente un puntaje de 2. Y el estado neurológico, como lo veremos más adelante, dependiendo de si hay lesiones locales de simplemente una raíz nerviosa o si hay unas lesiones medulares completas o incompletas, nos irá dando un puntaje diferente. Cuando tenemos, en nuestro caso particular, pues llegamos a la conclusión de que la alteración en cuanto a la morfología es una alteración de traslación que nos da el mayor puntaje de lesión, que es el puntaje de 4, en el cual logramos ver un desplazamiento vertebral en un eje horizontal. Este puede asociarse o no a la presencia de fracturas, ¿sí? Lo que nos habla básicamente es de una lesión bilateral de los discos, de las estructuras discoligamentarias. Y finalmente, cuando hay rotación, que es una lesión que da el mismo puntaje, pero simplemente lo que nos muestra es que hay compromiso de la articulación facetaria unilateral, y que la faceta que queda, la articulación facetaria que queda indemne, pues sirve como un punto de eje de rotación que permite esta lesión. Cuando valoramos las alteraciones de la morfología, tenemos que tener en cuenta que pues, en una imagen radiográfica o tomográfica en vista lateral o en vista sagital, dependiendo del tipo de estudio que tengamos, pues lo que nosotros debemos identificar es la normalidad, y esa normalidad nos la muestran estas líneas, que son las líneas marginales, tanto anterior en amarillo como posterior en verde, y también la línea espinolaminar en azul y la línea espinosa posterior en rojo, que deben estar, digamos, guardar una relación adecuada para poder identificar que no haya ningún tipo de lesión. Para nuestro caso, al lado derecho, una imagen más grande, pues nos muestra una imagen de tomografía en vista sagital de un paciente joven de 24 años que también fue víctima de un accidente de tránsito en calidad de pasajero, de acompañante, sin cinturón de seguridad, y nos muestra esta lesión de traslación a nivel de C5-C6. La imagen más pequeña de la izquierda es la imagen de nuestro caso. La única diferencia que podemos notar en esta situación es que la lesión es a nivel de C6-C7. Y también una reconstrucción volumétrica. La imagen de la derecha grande, pues es una reconstrucción donde se puede evidenciar que hay una alteración facetaria con una sobreposición de las facetas en la imagen posterior, que también logramos verla para nuestro caso a nivel de C6-C7. Entonces ya tenemos que llevamos un puntaje de 4 dentro de nuestro sistema de puntuación o de calificación. El siguiente punto, pues la alteración del complejo discoligamentario, en el cual pues hay dos conceptos, el anterior y el posterior de columnas. En el anterior, pues el compromiso del ligamento longitudinal anterior, posterior y del disco intervertebral, y en el complejo posterior si hay compromiso del ligamento amarillo, de las articulaciones facetarias, del ligamento interespinoso y del supraespinoso. Puntuación de 0, columna alineada indemne. Puntuación de 2, cualquier tipo de alteración, y una puntuación indeterminada en la cual puede que veamos que la imagen sea normal, pero si hay algún compromiso neurológico se realiza una resonancia y se observa una alteración, una hiperintensidad a nivel de la señal de los segmentos con señal T2, que nos muestra algún tipo de alteración de la cápsula de los ligamentos, y ese nos puede dar una puntuación de 1. En cuanto pues, a las alteraciones del complejo discoligamentario, se dice que cuando hay alteración de la relación ósea normal de la columna, pues debe haber alguna alteración discoligamentaria, y eso es lo que nos muestra ya directamente una puntuación de 2. Entonces ya ante esta situación ya sabemos que nuestro paciente tiene, adicional a los 4 que llevaba, una puntuación de 2 por las alteraciones discoligamentarias. Y en las alteraciones neurológicas, si hay una lesión focal de una raíz neurológica, nos da un puntaje de 1. Si hay una lesión medular completa, un puntaje de 2. Si hay una lesión medular incompleta, un puntaje de 3. Y una incompleta con compresión continua del cordón, un puntaje de 4. Para nuestro caso, pues el puntaje es un puntaje de 2 por una lesión medular completa. Entonces, tenemos que en conjunto la puntuación de nuestro paciente es una puntuación de 8, lo cual nos da, según lo que nos da la escala,
en una puntuación de 3 o menos se puede tratar sin manejo quirúrgico, manejo médico expectante. Con una puntuación de 5 o más se indica realmente una intervención quirúrgica, que fue lo que se le brindó al paciente. Dentro del análisis de la pertinencia de las imágenes, quise traer esta diapositiva a colación, dado que, como se dieron cuenta al principio de nuestro caso clínico, evidenciamos unas radiografías de columna cervical que realmente no mostraron una alteración importante. Y eso nos muestra que realmente en este estudio que realizó el doctor Núñez y colaboradores en un estudio retrospectivo de 800 pacientes con politraumatismo, identificaron que la sensibilidad de la radiografía de tórax solamente llegaba al 43%, mientras que de la tomografía llega hasta el 98.5%. Y que el valor predictivo negativo de las imágenes entre tomografía y resonancia pues no es importante, solo que la resonancia pues sí tiene un valor predictivo negativo en tejido blando y disco ligamentario del 100%, pero no hubo ninguna diferencia en cuanto al manejo que se le brindó a los pacientes entre los hallazgos de la tomografía y los de la resonancia. Esta diapositiva es para hablar de que la clasificación clínica es importante para poder terminar la clasificación que estamos haciendo nosotros, y que hay varias escalas, entre ellas la escala de Asia, que es la que les estoy presentando en este momento. El desenlace de nuestro caso clínico: en cuanto a la valoración por neurocirugía, se considera una fractura desplazada con compromiso del canal medular a nivel C6, con una sección medular completa, un trauma raquimedular hacia A, que fue llevado a cirugía el día 22 a los 3 días de haber ingresado a la fundación. Se realizó, como se ve en la imagen, una reducción en artrodesis de la luxofractura a nivel de C6-C7, y una vez resuelto el choque distributivo del paciente, se corrigió una fractura que también presentaba a nivel de la tibia izquierda. Finalmente, el paciente presentó complicaciones infecciosas con una infección de tracto urinario por Pseudomonas aeruginosa que fue manejado, y un tromboembolismo pulmonar sin compromiso hemodinámico, por lo cual se le pudo dar de alta finalmente a home care a los 7 días de haber ingresado. Los puntos claves de la presentación de este caso clínico son que inicialmente, en cuanto al manejo clínico como tal, pues una adecuada valoración neurológica nos brinda la posibilidad de determinar tanto el requerimiento de imágenes. Sabemos que tenemos pacientes que pueden tener o ingresar a los servicios de urgencias con alteraciones importantes del estado neurológico que no permitan definir si necesitamos o no imágenes, y pues en esos casos obviamente hay que realizarlas, o si se puede valorar clínicamente, pues definir con algunas escalas si se requieren estas imágenes o no. Que la tomografía pues se ha convertido en el gold estándar para valoración de las lesiones de columna cervical axial. Que siempre hay que diferenciar si hay una lesión estable o inestable por imágenes, porque esto nos hace la diferencia en cuanto al tratamiento a seguir, sobre todo si el manejo es quirúrgico, y que se debe dar prioridad como tal a las lesiones incompletas, ya que son las que tienen mayor posibilidad de recuperación en nuestros pacientes. Muchas gracias.